El día de hoy vamos a presentar a nuestro querido conferencista, Gustavo Esteva, que como al menos en la comunidad de Ibero es muy conocido. Él es un gran luchador y un intelectual que ha trabajado y defendido pues todos los movimientos sociales, pero principalmente evocado a Oaxaca, y también es fundador de la Universidad de la Tierra, también en Oaxaca. Y pues sin más, no sé si Alberto quisiera dar algunas palabras como nuestro director, y también nos acompañan nuestros otros colegas del CIES, lo cual agradezco mucho. Muchas gracias, Silvia, y muy bienvenidas a todas y todos, en especial Gustavo, a ti, bienvenido a esta que ya sabes que es tu casa. Eh, yo siempre digo que es un privilegio contar contigo, con tu experiencia, ¿no? Con tu sabiduría y tu guía para muchos de los que estamos como movimientos sociales de base, grupos de economía social y solidaria, intentando crear alternativas para una economía más justa y incluyente en nuestro país. Como dice Silvia, esta es la primera concentración que tenemos de la maestría. También gracias a las alumnas que nos acompañan desde Oaxaca, desde Chiapas, desde Ciudad de México, desde Bolivia. Yo creo que también, pues un poco empezamos con esta serie también de conferencias que son parte de las clases que tomarán las alumnas y que también queremos ir compartiendo con la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, pues sin más, y dado que ya entrevisté y que ya introdujiste a Gustavo, pues quién mejor que hablarnos de la crisis actual que vivimos en términos civilizatorios, ¿no? Es alguien que ha reflexionado mucho sobre el caso y en especial que también ha hecho acción sobre lo mismo, ¿no? Que es igual de importante, ¿no? Entonces, pues con eso, Gustavo, te damos paso para tu charla y pues muy bienvenidas otra vez y bienvenidos a todos a esta sesión de la maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias. Está adelante, está adelante. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Estoy encantado de estar con ustedes. Buenos días a todos. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos los compañeros. Buenos días a todos los que participan. Em, el próximo 8 de julio, si todo va bien, Edgar Morin va a cumplir 100 años. El 1 de enero decidieron entrevistarlo y el entrevistador quería sacarle jugo a toda esa sabiduría acumulada de 100 años de una vida muy productiva, pero Morin decidió concentrarse en una sola cosa. No quería hablar más que de una sola cosa. Dijo, debemos aprender a vivir en la incertidumbre. Cuando ya todo empezaba a estar en crisis y no nos dábamos cuentas, vivíamos con falsas certezas, con estadísticas, con predicciones, creyendo que todo era estable. Si algo quedara de esta plática, que como van a ver está llena de provocaciones, me gustaría que fuera esa. Necesitamos recuperar la condición humana. ¿Qué perdemos al creer que podemos conocer y controlar el futuro? Del futuro nada sabemos salvo que no existe y no sabemos si existirá para cualquiera de nosotros. Eh, Tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, algo que es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Si ustedes analizan los actos que llenan su vida cotidiana, verán cómo están engarzados al futuro, colgados del futuro, asociados con expectativas sobre el futuro. Esta sesión, por ejemplo, sus clases, los estudios que están tomando, están orientados a un diploma que van a recibir más adelante y a lo que el diploma les va a dar en la vida real. Em, lo que quiero decir, y esta es la provocación, es que vivir hoy colgados del futuro es una condición patológica e insensata de la que es muy difícil salir. En 1953, hace casi 70 años,
Cuando entré a la Ibero a iniciar mis estudios en la carrera profesional, em, había 3 empleos esperándonos a cada uno de los que estábamos en ese primer día de clase, y nos cumplieron anticipadamente. Todos los que entramos a estudiar en ese entonces teníamos un buen empleo en nuestro campo mucho antes de terminar. Quienes estudian hoy en la Ibero saben muy bien que no es ya ese el caso, que van a estar teniendo que ver si logran encontrar algún empleo en su campo. Hay un estudio de la UNAM que es pavoroso. Dice la UNAM hace poco tiempo que hizo el estudio que solo 8% de los egresados de todas las universidades mexicanas va a poder trabajar en aquello que estudió. Van a tener que aceptar algún empleo que no tiene nada que ver con lo que estudió. E inclusive ahora se está encontrando que tener un diploma es una limitación para tener empleo, porque los empleos son crecientemente degradados y muchas corporaciones dicen, no, no, no quiero que llegue alguien que está lleno de exigencias y expectativas porque acaba de recibir su diploma. Yo prefiero a alguien que no tiene muchas aspiraciones para poder aceptar las condiciones reales que son las que estoy pudiendo ofrecerles. Esa es la situación real, ese es el cambio. No podemos seguir pensando que las expectativas que teníamos se van a cumplir. No podemos seguir confiados en un futuro que se ha vuelto sumamente gelatinoso e incierto. Esa es la primera cosa que quisiera poner sobre su mesa. ¿Y qué significa? ¿Qué va a implicar en la vida cotidiana, en nuestras actitudes de todos los días, empezar a vivir seriamente en la incertidumbre? ¿Qué implicaciones tiene para sus proyectos de empresas sociales y solidarias? Profeta, decía Iván Illich, no es alguien que tiene una bola de cristal, sino alguien que ha sabido leer las tendencias profundas de la sociedad. Iván era un profeta. Hace 50 años describió con increíble lucidez lo que hoy está pasando. Estamos leyéndolo de nuevo para que nos ayude a entender lo que hoy ocurre, por qué lo describió y explicó por qué y de qué manera íbamos a llegar a la situación que hoy tenemos. Está de moda otra vez, después de su gran moda de los años 70, había desaparecido del panorama y de pronto está de moda ahora por todas partes. Hay en 4 países que están publicando hoy sus obras completas. Iván supo leer las tendencias profundas de la sociedad y entonces pudo anticipar lo que ocurriría. No lo podemos hacer hoy. No podemos ser profetas, leer las tendencias profundas, porque lo que creo que vale la pena que tomemos en cuenta es que las tendencias profundas de la sociedad han sido destruidas y ya no están allí. Por eso enfrentamos hoy una situación de incertidumbre radical. Hace unos 30 años empezamos a hablar de una crisis civilizatoria profunda. Hablábamos ya de que estábamos en el fin de una era. Dijimos hace ya 30 años que terminaba el patriarcado, el capitalismo y el Estado-nación democrático. Me detengo un momento en eso que empezamos a decir hace ya tanto tiempo. No era lo que dijo Wallerstein. Wallerstein dijo desde 1968, estamos entrado a la fase terminal del capitalismo, pero dijo la fase terminal puede ser 50 años, 100 años. Entonces no estaba diciendo nada. Estaba diciendo que entrábamos en una recomposición estructural del capitalismo. Pero en los años 90, varias corrientes empezamos a decir que estaba terminando el capitalismo. Y desde entonces dijimos, como dijo Ansel Jape, que el fin del capitalismo no es una buena noticia,
que un modo de producción ha sido convertido en un modo de despojo, que es aún peor que el capitalismo. Y lo que decimos es algo tan simple como que el capitalismo ya no puede reproducirse en sus propios términos y un régimen muere cuando ya no puede reproducirse. He dicho ya muchas veces, estamos viviendo en un mundo de zombies controlados por vampiros. Las empresas capitalistas todavía están por ahí, pero no saben que han muerto. Funcionan como zombies. Atribuyen que no tienen sus ganancias a la crisis, a los bancos, al gobierno, a cualquier cosa. No saben que están muertos, que su régimen, el régimen al que pertenecen, ha muerto ya, que no van a poder reproducirse. Circulan como zombies. Y arriba unos vampiros hay que les quitan a ellos todo, todas sus ganancias y que quitan derechos y empleos y condiciones, cualquier tipo de cosas, nos quitan todo a todos. Pero eso que nos quitan ya no pueden convertirlo en capital. Ya no hay manera que lo hagan capital. Ese despojo que hubo siempre, que así nació el capitalismo mediante el despojo, ese despojo ya no puede convertirse en capital. Esos bienes, esa riqueza acumulada, esos bits en una computadora, ya no pueden convertirse en capital, ya no pueden contratar fuerza de trabajo. El Estado-nación fue la forma política del capitalismo. Así existió el capitalismo, así creció, así floreció. Pero en la época de la globalización neoliberal, el Estado-nación se convirtió en un obstáculo y entonces fue desmantelado. El Estado-nación ya no puede cumplir ninguna de las funciones que cumplió por 200, 300 años. Por ejemplo, la principal función de los Estados-nación era administrar la economía nacional. Ningún Estado puede ya hacerlo porque ya no existen economías nacionales. Todas las economías se han transnacionalizado. Inclusive la más grandota y poderosa del mundo, la norteamericana, hace 50 años el 8% solo el 4% de la economía norteamericana era intercambio con el exterior. En la actualidad es casi la mitad. El Estados Unidos, la economía norteamericana, depende de sus intercambios con el mundo para existir. No se puede administrar el Estado norteamericano, el presidente norteamericano no puede administrar una economía que está totalmente colgada de su interacción con el resto del mundo. De la democracia queda solo una ilusión perversa que nos polariza continuamente. Basta ver México en 2018, Bolivia el año pasado o Estados Unidos el 4 de noviembre. Y la agonía del patriarcado es quizá lo peor. Tenemos más violencia que nunca y la jerarquización de la vida cotidiana llega a niveles extremos con el COVID. Al hablar de la crisis del régimen dominante, advertíamos que se había producido una bifurcación, que estaban claramente dos posibilidades distintas caminando lado a lado. Podríamos pasar a formas aún más opresivas que las que teníamos, como de hecho ya estamos viendo, y al mismo tiempo a su lado surgirían las del mundo nuevo, en lo que llamábamos desde entonces una insurrección. Desde hace 30 años estamos hablando de que está circulando esta insurrección. La crisis de 2008, una crisis claramente mundial, agudizó todas estas contradicciones. 10 años después, 2019, estábamos en revuelta. Había movilizaciones en el mundo entero. Algunas eran muy visibles, como las de Chile, otras no tanto, pero en todas partes la gente estaba en revuelta. Desafiábamos en todas partes el régimen dominante de muy distintas maneras, pero era un desafío y un desafío profundo. Era un mundo en revuelta el de 2019. Y entonces vino el COVID y
todo se llevó a su extremo. La cuestión patriarcal no es asunto de equidad de género, aunque la equidad de género sea muy importante. Es el mundo basado en un orden jerárquico. Es el patriarcado el que estableció una jerarquía en que hay unos que mandan y otros que obedecen. Y es lo que hoy tenemos en un grado extremo. Tenemos por un lado empeños notables, vamos a hablar de ellos, empeños notables de gentes que se han estado organizando en una existencia social que no tiene ninguna jerarquía, que no tiene nadie que mande. Pero al lado de esto está ocurriendo un ejercicio autoritario sin precedente en lo que empezamos a llamar desde muchos puntos de vista una sociedad de control. El modo de despojo que sustituyó al capitalismo es increíblemente, excepcionalmente agresivo y destructivo. Nuevas formas de organización social en la base social se construyen más allá de la sociedad económica. En vez del Estado social desmantelado, sin embargo, al lado de estas formas de organización social que bullen por todas partes, que están surgiendo, que están levantando la cabeza, al lado de ese Estado-nación desmantelado, se multiplican estructuras globales de dominación que nadie puede controlar, que están fuera del alcance de cualquier poder completo, incluso de esos grandes capitalistas, incluso de de ese pequeño grupo de personas, de familias que concentran la mayor parte de la riqueza del mundo, incluso están fuera del alcance de ellos. No es cierto que Bill Gates o Zuckerberg o cualquiera de ellos puedan estar controlando cómo opera el Fondo Monetario Internacional o cómo opera el Banco Mundial o cómo operan todas las corporaciones. Quizás estamos en uno de los peores momentos cuando nadie está a cargo, cuando no hay un cuerpo, un conjunto de gentes que sean como titiriteros que están manejando todos los hilos. Se multiplican teorías de la conspiración, pero ninguna puede tener un sustento real. Y entonces tenemos afirmaciones locales que se entrelazan en forma horizontal y estas estructuras globales de dominación fuera de nuestro alcance y hasta de nuestra percepción. Quisiera recordar que en 1994, con los zapatistas, se empezó a decir que se había creado una nueva clase social, la de los desechables. Hasta entonces, todos los no empleados por el capital, los que no ocupaba el capital, formaban el ejército industrial de reserva y de alguna manera cumplían una función para el capital. Pero en 94 se empezó a decir, ha surgido una nueva clase que ni hoy ni nunca tendrá uso para el capital. Son los desechables. De hecho, los zapatistas dijeron, nosotros estamos entre los desechables y no queremos ser desechados y por eso nos hemos levantado. Lo que quiero decir es que hoy los desechables están siendo desechados, incluso físicamente. No es el virus, sino la destrucción que se ha hecho en su nombre. Hay ya estudios que muestran que por el confinamiento han muerto más personas que por el COVID. La supervivencia de millones de personas está muy seriamente amenazada. Cunde el hambre en el mundo. Se está advirtiendo que en los próximos meses 250 millones de personas pueden estar en condición de hambre extrema, que cundirán las hambrunas. La supervivencia de todos esos millones está amenazada. Quisiera dar un paso atrás y recordar algo que ya he mencionado en otros foros, en otros contextos, que me parece muy relevante para ver lo que está ocurriendo.
En 1995, en el Hotel Fairmont de San Francisco, se reunieron 500 de las personas más poderosas del mundo en términos políticos y económicos. Y estaba claro Bill Gates, pero estaba también Bush, y estaba Gorbachev, y estaban todos los que representaban los poderes reales políticos y económicos del planeta. Se habían reunido para preguntarse sobre el estado del mundo, pero lo hacían con una pregunta muy específica. Se decían, ¿qué vamos a hacer ahora que solo vamos a necesitar al 20% de la población para la producción? El 80% restante no va a tener empleos, oportunidades, posibilidades reales de crecimiento, de florecer en el nuevo contexto. ¿Qué vamos a hacer para que no nos molesten, para que no echen a perder todo, porque no van a tener condiciones apropiadas de supervivencia? Estuvieron discutiendo y un señor de apellido impronunciable, Brzezinski, había sido asesor de Carter, acuñó una expresión que pegó y que se adoptó en esa reunión. Habló de entretenimiento. Se puede buscar en internet la palabra, está en español y en inglés, tititainment, y quiere decir que lo que le van a ofrecer al 80% es tetas y entretenimiento. Tetas como las que se ofrecen a los bebés para alimentarlos, para que subsistan, y entretenimiento para que no molesten. Y esto es lo que está pasando ahora. Se le está dando a una gran proporción de la población, en México al 70% de las familias, una cierta modestísima cantidad que apenas da para sobrevivir, con las que no pueden realmente vivir las personas, es tetas para que se mantengan y entretenimiento, mantener a todo el mundo enchufado a las pantallas para que se entretengan, ya sea porque están viendo videos, jóvenes entretenidos que se pasan toda la vida enchufados a un celular, los niños que tienen que enchufarse a la pantalla todas las mañanas por varias horas, así el mundo entero, tetas y entretenimiento. Y la mayor parte de la gente está siendo desechada. En eso estamos de verdad, se distribuyen migajas para que la gente sobreviva y todo el mundo enchufado, entretenido. Déjeme decir algo más sobre el panorama actual, algo que puede concernirles directamente a quienes están pensando en empresas sociales y solidarias. Si sus proyectos para esas empresas están colgados del mercado y del Estado, estarán corriendo un gran riesgo. No podemos confiar en previsiones del mercado de su evolución probable o que el Estado tendrá la capacidad de atender las necesidades sociales. Si todas las empresas están colgadas de eso, quizás estarán corriendo riesgos de existencia. Y con esto quiero decir que los emprendimientos tendrían que arraigarse en sus propios espacios locales, en sus realidades concretas, y confiar en la capacidad propia de transformar el presente, no en la ilusión de controlar un futuro que es y será cada vez más incierto. Es en realidad lo que tenemos, un panorama desolador. Tenemos ante nosotros toda suerte de peligros y amenazas. Cuando quizás con la vacuna o con cualquier otra coartada se descorre el velo del virus y se vea lo que se está insinuando como nueva normalidad, se verá la magnitud de la destrucción, se verá la inmensa destrucción que se ha cometido, se va como ya no está allí lo que teníamos, se verá cuán grave fue la destrucción
y estaremos frente a enormes peligros de lo que eso significará. Aún más autoritarismo, aún mayores amenazas, aún mayores corrientes de violencia. México es ya el país más violento del mundo. Parece que lo seguirá siendo por un buen periodo y que la violencia puede aumentar en lugar de disminuir en los próximos meses, en los próximos años. Y al mismo tiempo, tenemos la fortuna de encontrarnos en un momento de cambio sin precedentes. Tenemos la oportunidad de reinventarnos y de crear ese mundo que sugirieron hace tiempo los zapatistas, el mundo en que quepan muchos mundos y muchos mundos creados por nosotros mismos de manera autónoma. No porque algún tipo de Mesías lo definió, no porque hubo una nueva doctrina socialista o de cualquier otro tipo que inventó un nuevo mundo. Es un mundo en que aparecerán, no aparecerán, están apareciendo, han estado surgiendo ya las nuevas formas de existencia social. Estarán esos muchos mundos corriendo por el mundo. Después de este panorama desolador, aunque tiene también este componente de esperanza, quisiera ahora hablar de lo que me toca en realidad hablar hoy para lo que me invitaron, que es la crisis del paradigma moderno. No siempre se pone en primer lugar, pero quisiera hacerlo porque me parece a mí lo más importante, que es un elemento central del paradigma moderno. Es el individuo y por ende el individualismo. Y yo quisiera decir que eso es el principal elemento que está hoy en crisis. El individuo fue inventado en el siglo XII, cuando apareció el texto y se creó la civilización textual, pero el individuo se quedó encapsulado en un cosmos religioso por varios siglos, hasta que el capitalismo lo sacó de ahí y lo convirtió en una forma de existencia social. El capitalismo puso en circulación a los individuos y nos construyó como individuos. Quiero ser muy preciso. Podemos sentirnos como individuos, sentir que somos individuos, pensarnos como individuos, actuar como individuos, estar luchando por el individuo que creemos que somos. Esa es nuestra manera habitual de actuar, pero no podemos serlo mientras sigamos siendo humanos. Somos nudos de redes de relaciones, no individuos. Los que nos definen tanto humanos es nuestra existencia en relación. Y quiero mostrar para ilustrar este punto el contraste entre dos formas em, de nacer en el mundo, de instalarse en el mundo, dos formas de existencia diferentes, dos formas de ser construidos de una manera diferente. Hace muchos años hubo un tal doctor Spock que escribió un libro que se hizo muy famoso, le dieron un premio Nobel y todo el libro se llamaba Tu hijo, a lo mejor alguna vez lo han visto en las casas de los papás, es un libro gordote, se escribió para los niños del baby boom, para los padres que empezaban a tener hijos y no habían tenido la experiencia y no sabían qué cosa esa era eso de criar un niño, una niña. Y entonces el libro del doctor Spock era un auxilio formidable, tenía un índice increíble y el índice decía, la caquita del bebé está hoy verde con unas pintitas amarillas, y entonces uno corría y sabía que si había que llamar al médico o qué hacer. Era un libro formidable. Y ese libro tenía en la primera página una, una, perdón, hay muchas cosas que están pasando en el chat, quizás no sé si deba hacerles caso o no. No, no. Hola, Gustavo. No, si quieres, continúa. Vamos ahorita a poner el chat en pausa y tú continúa. Ok, muy bien. Bueno, entonces, había en la primera página de ese libro del famoso doctor Spock,
el Evangelio del Doctor Spock, el Catecismo, los 10 mandamientos del Doctor Spock. Primer mandamiento, la cama de los padres es un territorio prohibido para los niños, para los bebés. Segundo, el niño, la niña debe tener su propio cuarto, lo más pronto que sea posible, si es posible el mismo día que llegan del hospital. Tercer mandamiento, el niño, la niña debe llorar solo en su cuarto por lo menos media hora diaria. Y a mí me tocó todavía ver a mamás que decían: "Ir 15 minutos, 20 minutos, ya no puedo, ya no soporto a mi hijo llorando en su cuarto", y corrían a rescatarlo. Pero se cumplían los mandamientos del doctor Spock y nos imaginamos de inmediato cómo se forma ese bebé, ese niño, esa niña. Se construyen desde el primer día de su vida en su casa como individuos separados. Comparemos esa forma de nacer, esa forma de instalarse en el mundo, de ser construido como un individuo desde los primeros días de la vida, a la vida que tiene un niño, una niña, en esa formidable tecnología que se llama el rebozo. Imaginemos lo que significa tener, nacer dentro de un rebozo y que la mamá tiene al niño en el rebozo atrás de sí y que este niño, esta niña, se pasa un año completo, el primer año de vida, pegado al cuerpo de la madre. Y que la mamá está haciendo las tortillas o está en el mercado o está yendo de un lado para otro con el niño aquí atrás y el niño está compartiendo esa vida de la mamá. El niño, la niña están naciendo con un yo comunal, con una forma de ser que es comunal. Se nace como un nosotros, se es un nosotros. Y esto es lo que hoy podemos observar en muchas partes del mundo, muy claramente en las comunidades, en donde la gente no se ve nunca como un individuo, sino se ve como un nosotros, se siente como un nosotros, vive como un nosotros. Con eso en mente podemos hacer evidente lo que significa la política COVID. La política COVID y lo que esto significa cuando se nos habla del confinamiento es que se nos ha reducido a cuerpos individuales que tenemos la obligación de cuidar. Por el bien común, claro está, tenemos que cuidar el cuerpo individual de cada uno de nosotros para que no se infecte con el confinamiento y con la estadística. Si no cuidamos bien ese cuerpo individual del que se nos ha dotado, al que se nos ha reducido, nos convertimos en un caso. Y un caso es un átomo homogéneo de máxima reducción. Solo existimos si tenemos o no tenemos el virus. Si tenemos el virus, somos un caso de infectados. Y lo definimos con pruebas inexactas que son cada vez menos confiables. De hecho, lo que dicen los que manejan estas pruebas es que como hay muchas dudas al hacer la prueba, por si las dudas se dice que es positivo, aunque no haya seguridad de si es o no positivo. Y esto aumenta, claro, el número de positivos, el número de personas que se declara que tienen el virus. Entonces, con pruebas inexactas, poco confiables, se utilizan estas unidades homogéneas para un juego estadístico de algoritmos y proyecciones. Es una forma de reducción que se dice, se utiliza, define la política pública porque se trata de aplanar la curva y somos parte de esas unidades homogéneas manejadas por algoritmos en las que se nos ha reducido dentro de esta sociedad de control. Y estamos confinados para esto de aplanar esta curva que no acaba de entenderse cuando somos nada más unidades de esa población abstracta, estadísticamente procesada.
Esta forma de plantear el asunto no funciona en las comunidades. Esta reducción no puede funcionar allí, particularmente en las comunidades indígenas. Pensemos que en las lenguas indígenas no existen las palabras salud y enfermedad. Y lo que llamamos así es siempre considerado un asunto comunal y reaccionan como comunidad ante el virus. No reaccionan como un asunto que va a ser individual, que va a ser, afecta a los cuerpos individuales y que va a afectar a ciertos contagiados que van a ser los casos. Reaccionen como comunidad, por ejemplo, cuando se cierran, y hay muchas comunidades que se han cercado, que han traído, que han impuesto un cerco rígido, duro, especial, un cerco que impide entrar a personas extrañas y que incluso a personas de la comunidad se les ponen ciertas reglas, a quienes están regresando del exterior o de la ciudad, que corrieron a su comunidad, se les pone en cuarentena controlada en el exterior de la comunidad hasta que se les deja entrar, pero cuando entran a una situación diferente. Dentro de la comunidad las reglas son distintas. Una de las primeras reglas es que tampoco en el cerco se deja entrar a la comida chatarra. Está prohibido que entren los camiones con la comida chatarra. Y esto cambia en los patrones de alimentación porque de pronto se dieron cuenta cuánto dependían de esa comida chatarra para comer y para beber. Supe de una comunidad aquí en Oaxaca en que 3 adictos a Coca-Cola en la asamblea le dicen a la asamblea: compañeros, por favor, impongan una pena a quien encuentren con una Coca-Cola en las manos, porque es una adicción y es muy difícil dejarla. Tiene la comunidad que ayudarnos a que podamos dejar de beber Coca-Cola. No es algo que voluntariamente podamos decidir y que digamos, hoy dejamos de beber Coca-Cola y ya. Mañana, a la primera oportunidad, vamos a estar agarrados de una botella. Ayúdennos. Y se fijó una pena de 8 días de cárcel a quien encuentren con una Coca-Cola en esta comunidad que se llama Talea de Castro. Se cerró la comunidad a la comida chatarra, que era una parte fundamental de la alimentación, y tuvieron que replantearse todas las formas de alimentación que se daban en la comunidad. Tuvieron que replantearse lo que significaba la importancia de la milpa dentro de la comunidad. Y llegan migrantes de Estados Unidos que se habían ido por 5, 10, 20 o más años, y regresan a la comunidad y lo primero que hacen es correr a la milpa. Se replantea la comunidad, cómo van a producir su propia comida y como no van a poder producirla toda, empiezan a hacer arreglos con otros pueblos vecinos para que entre todos tengan una cierta autosuficiencia eh, regional. Y si esto pasa en las comunidades, podemos decir que es realmente impresionante lo que está pasando hoy en relación con el cultivo urbano. Como la proporción de los asentamientos mundiales es hoy mucho mayor ya la población en la ciudad que en el campo, debemos cultivar en la ciudad lo más posible porque el campo no va a poder alimentar a las ciudades. Y la gente cultiva hoy en casa más que nunca. Y el COVID acentuó mucho este proceso. Hubo de pronto en Nueva York una escasez inusitada de levadura para producir pan, porque miles de personas se pusieron a producir pan en su casa. Y de pronto en California se agotaron todas las semillas en todas las tiendas que vendían semillas, porque miles y miles de personas se pusieron a cultivar en casa. Pero al pensar en esto del cultivo en casa, tenemos que considerar que en casa podemos cultivar tomates reaccionarios o tomates revolucionarios. Si voy a comprar mis semillas a Walmart y los cultivo para mí y solamente para mí, para mi familia, y estoy encerrado en mi propia cápsula, mis tomates van a crecer, sí, pero van a crecer como tomates reaccionarios. Si en cambio estoy en un grupo, formo parte de una comunidad de amigos y entre los amigos nos intercambiamos las semillas,
las trabajamos juntos, aprendemos unos de otros, nos intercambiamos los frutos, estamos creando una nueva célula de la sociedad. Y esos tomates que salgan en nuestra casa van a ser tomates revolucionarios. Estarán reformulando la estructura de la sociedad. Y de eso se trata. Es posible que la contradicción actual, la bifurcación actual de la crisis civilizatoria se define en la batalla del estómago. La gente se ha estado acostumbrando a pedir su casa por teléfono o por internet y el agronegocio feliz de llevárselo hasta su casa, a la puerta de su casa, su comida. Y podría, si eso fuera viable comercialmente hablando, hasta darle de comer en la boca como a bebés. Si esta opción llega a dominar, si la gente se acostumbra a eso y si le gusta como a mucha gente le está gustando, el agronegocio seguirá realizando su terricidio, esto que está matando a la madre tierra, y seguirá generando pandemias. Esta es una de las perspectivas. Esto es una de las posibilidades. El agronegocio se está expandiendo hoy y el agronegocio está destruyendo aún más el planeta. Es una posibilidad. Pero está también el movimiento que lo desmantela desde abajo. Está también el movimiento en que pequeños productores, principalmente mujeres, alimentan hoy al 70% de la población del mundo. El agronegocio, que controla más de la mitad de la tierra y la producción alimentaria del planeta, solo alimenta al 30% de la población. En el estómago parece estar la más importante de las batallas que emanan del COVID. Pero no me quiero perder en esa fascinante discusión sobre lo que estamos viviendo, eh, porque debo hablar del fin del paradigma moderno. Y quiero conectar esta discusión con algo igualmente característico del paradigma moderno, la razón en la forma de ciencia que a principios del siglo XIX ocupó el lugar que hasta entonces tenía Dios. Hasta el siglo XVIII se acostumbraba de atribuir lo que pasaba, se acostumbraba de mencionar que era voluntad de Dios que pasara una cosa o dejara de pasar. Quizás todos oímos en la primaria aquella anécdota muy famosa de Laplace, que le presenta al rey su nuevo sistema astronómico y el rey escucha atentamente esta teoría de Laplace y le dice, oye Laplace, pero allí en tu teoría yo no veo a Dios para nada. Y entonces Laplace le contesta, señor, no necesito esa hipótesis. De pronto, Dios se ha convertido en una hipótesis en que Dios puede o no ser una explicación de lo que pasa, puede o no ser una explicación del movimiento de las estrellas. Y Laplace dice, no necesito a Dios para explicar cómo se mueven las estrellas, cómo se mueven los planetas. De pronto es la ciencia, la razón, la que ha ocupado el lugar que se atribuía a Dios. Y se plantea desde entonces que ha de crearse un orden racional y que esto se logra mediante la ciencia, a la cual se atribuye la capacidad de producir verdades objetivas. Lo que aquí quiero subrayar es que en el trabajo científico no hay ninguna de las dos cosas, ni verdad ni objetividad. Lo que hace el trabajo científico es una hipótesis verificable, refutable, provisional, no una verdad. No se produce con el trabajo científico una verdad científica, se produce una hipótesis. Y además,
hay un sujeto que la formula, no hay un objeto que está flotando en el espacio, hay un sujeto que es el científico, que es el que formula esa hipótesis y la presenta. Y podemos ver ahora lo que pasa en tiempos de COVID. Se habla en nombre de la ciencia. Hace unos días, el 20 de enero, el presidente Biden dijo tal cual, mi política sobre el COVID se basa en la ciencia, no en la política. Y esto mismo había dicho y repetido AMLO, y así lo han hecho todos los dirigentes en el mundo. La política esta que se ha adoptado, se dice, se basa en la ciencia. Y aquí quisiera decir tres cosas. Primero, no existe la ciencia, no existe el método científico. Existen las ciencias y existen los métodos. Es muy distinto el método matemático, el método físico, el método que se utiliza en ciencias sociales. Son muy distintas ciencias y son muy distintos métodos. No existe la ciencia. Nada se puede decir en abstracto de la ciencia, salvo que forma una religión, una creencia. Hay quienes creen en la ciencia. Segundo, decisiones políticas, que son decisiones morales y que tienen implicaciones morales y reales, se están hoy escondiendo bajo el supuesto prestigio de la ciencia. Se dice, esto que tomamos una decisión terrible que afecta a muchísimas personas, que está creando muchísimos problemas, esto no la tomo porque yo quiera, no es una razón política, sino que es la ciencia la que me dice la que debo hacer esto. El tercer punto es que la ciencia médica, primero, no ha podido caracterizar con alguna precisión la enfermedad atribuida al virus. Segundo, hasta hoy no ha ofrecido fórmulas eficaces de prevención y de tratamiento de esa enfermedad. Y tercero, no puede ofrecer ningún fundamento científico para las medidas como el confinamiento o como la sana distancia o como todo eso, no se basan en estudios científicos, sino en opiniones de expertos. Y lo que quiero decir con todo eso es que a lo largo de 2 siglos no hubo nunca una evidencia más clara de la medida en que la razón, la ciencia, ocupa el lugar que antes se atribuía a Dios. Es la ciencia la que está dictando las cosas que están pasando y que se están haciendo. Y una mera creencia se convierte en norma general. Al instalarla en el estado de seguridad, en la sociedad de control, que es lo que ahora tenemos, se hace evidente el carácter del Estado de Derecho. Lo que hoy tenemos en el mundo entero es un estado de excepción. El estado de excepción es un estado en el cual se usa la ley para negar la ley, para violar la ley, para hacer la ley a un lado. Todos hemos pensado que eso de representar la justicia con los ojos vendados era para hablar de su neutralidad. En realidad, explica Rousseau, se puso esa venda sobre los ojos para el estado de excepción, para que no viera el horror del estado de excepción, cuando se niega toda ley, cuando se niega toda norma común, cuando se niega lo que se había construido con tanto esfuerzo. Para eso es el estado de excepción, para hacer a un lado las estructuras de la legalidad. En nombre de la seguridad o en nombre de la salud pública, se niega la ley para violarla impunemente. Y esto lo hace un poder soberano que está colocado por encima de la ley. Y todos sabemos que ese poder soberano por encima de la ley que opera en un estado de excepción es una élite que toma decisiones morales y decisiones políticas que afectan gravemente a todos y que destruyen las condiciones de supervivencia de la mayoría. Quisiera decir algo más que tiene que ver con la destrucción, la caída del paradigma de la modernidad. Necesitamos desafiar toda la ciencia,
no solo la que se supone que sustenta las políticas públicas asociadas con el COVID. Las ciencias sociales nos siguen dando análisis de un mundo que ya no está allí, de un mundo que ya terminó. Lo mismo pasa con las ciencias naturales. No es calentamiento global o cambio climático, es colapso climático. El clima que teníamos ya no está ahí. Esto está causando una inmensa angustia porque la sabiduría agronómica de milenios que tenían los campesinos, que sabían que había que sembrar el día de la Magdalena porque era el día apropiado, las señales que permitían actuar con el clima que teníamos ya no funcionan porque el clima que teníamos ya no está allí, ha desaparecido. Y del nuevo clima no sabemos casi nada, ni siquiera sabemos si es compatible con la vida humana. A ese nivel llega la incertidumbre. Y algo semejante pasa con las ciencias físicas o matemáticas. Es preciso tener ahora muy presente la medida en que las llamadas ciencias estuvieron siempre en manos de la élite y a su servicio. Necesitamos recuperar lo que en los años 70 llamábamos la ciencia del pueblo, una ciencia que recuperó viejas tradiciones y conocimientos, formas de investigación para resistir otro elemento central del paradigma moderno, que es el progreso. Para hablar del progreso podríamos también ir hasta los griegos y es útil mostrar las raíces muy antiguas de esta obsesión occidental de escaparse hacia adelante. Pero es más interesante concentrarnos en la forma que adoptó entre nosotros en el mundo más moderno de los últimos 60, 70 años, desde que el 20 de enero de 1949 el presidente Truman nos subdesarrolló. Acuñó políticamente la palabra subdesarrollo y declaró que 2.000 millones de personas estábamos subdesarrolladas y nosotros lo aceptamos. Y esta idea del desarrollo dominó el pensamiento y la acción en todo el mundo desde entonces. Stalin puso el desarrollo en el lugar que ocupaba la justicia en el mundo socialista, en el mundo del socialismo real. Derecha e izquierda se dedicaron en todas partes del mundo a perseguir el desarrollo, a buscar el desarrollo. Y por todas partes se estallaron definiciones y fracasos de la empresa del desarrollo. En vez de algo sustantivo que decir el desarrollo consiste en esto, se empezaron a poner adjetivos. Y se habló de desarrollo integral, desarrollo endógeno, desarrollo humano, desarrollo sustentable, todas las formas de desarrollo para tratar de ocultar el vacío real de la categoría. Una palabra que hoy no significa nada, que no tiene ningún significado propio, que carece de denotación estricta, que carece de una definición técnica, pero que está llena de connotaciones que a menudo se consideran positivas. Se asumió como meta global llegar a ser como los desarrollados, porque más allá de toda discusión sobre definiciones del desarrollo, se dice, bueno, desarrollo es como los desarrollados son, se les llama desarrollados porque están ya desarrollados. Entonces, desarrollarse significa ser como son los desarrollados. Finalmente se reducía a la expresión del American Way of Life. Es en los propios países desarrollados, el desarrollo es incorporar a esa manera de vivir a quienes en sus propios países no están todavía desarrollados, no viven todavía ese modo de vivir. El mayor orgullo actual de Cuba, lo que consideran como el gran logro de la revolución, es tener un sistema educativo y un sistema de salud igual o mejor que de los países desarrollados. En los años 70, los técnicos 20 años después de que Truman inventó lo del subdesarrollo, los técnicos llegaron a la conclusión que el llamado desarrollo nunca sería posible, que no podríamos ser como los desarrollados,
que si en todo el mundo todas las gentes tuvieran el mismo consumo de energía per cápita que los norteamericanos o que tuvieran sus mismos niveles educativos o de consumo, el planeta estallaría por sus contradicciones ecológicas. Como no se podía ser desarrollados, como no todos iban a poder llegar allí, la OIT propuso algo sustituto. Bueno, en lugar de desarrollo, vamos a adoptar el enfoque de necesidades básicas, que por lo menos todo mundo, todas las personas del planeta, tengan satisfechas sus necesidades básicas. Y hubo definición de cuáles eran esas necesidades básicas. Se calculó cuál era el número de miles de millones de dólares que se necesitaba para eso y había suficiente para eso. No se adoptó como lenguaje universal porque no hubo consenso universal sobre cuáles eran las necesidades básicas de las personas. Se les llamaba de manera distinta en distintos países del mundo, pero la idea pegó. Y esto es a final de cuentas lo que en muchos países se llama desarrollo, satisfacer esas ciertas necesidades básicas. En los años 80, 10 años después, supimos que ni siquiera esos mínimos iban a poder ser satisfechos en las condiciones reales del mundo. Y pasó algo muy interesante. Ciertas minerías, una parte de la población dijo, ok, mi país nunca va a poder ser desarrollado, mi sociedad va a seguir siendo en buena medida subdesarrollada, pero yo sí voy a ser desarrollado. Y yo voy a tener lo que tienen los países desarrollados. Yo voy a ser de una minoría que tenga las mismas escuelas, los mismos hospitales, el mismo tipo de servicios, los mismos tipos de consumo de energía per cápita y tendré algo que los desarrollados no pueden tener, que es criadas. En Estados Unidos, en Europa, es muy difícil que la gente tenga criadas. Solo los muy, muy ricos llegan a tener servidores a su servicio. Pero en un país subdesarrollado, en un país como México, es muy fácil que la gente pueda tener una o dos criadas en su casa. Y entonces estos desarrollados dentro del subdesarrollo tenían ventajas sobre los desarrollados. Pero la mayor parte de la gente no estaba en esa situación. Y desde luego esto no tomaba en cuenta el punto de vista de las criadas, de quienes vivían en esa condición dentro de esta sociedad. Pero al mismo tiempo que eso pasaba entre nosotros con una minoría, muchos de nosotros empezamos a recuperar el sentido. Y dijimos, bueno, ¿y para qué estar buscando ser como ellos? Y descubrimos que aún teníamos nuestras propias definiciones de qué cosa es vivir bien. O para ser precisos con Agamben, qué cosa es vivir. Y empezamos a descubrir que eso sí era enteramente viable, que seguir nuestra propia definición de lo que es vivir, eso lo podemos hacer y podemos empezar a vivir de esa manera inmediatamente o en muy corto plazo. Y así nació académicamente la que se llamó la corriente del postdesarrollo. Se produjo un diccionario, el Diccionario del Desarrollo, que les recomiendo muy especialmente. Es una perfecta caracterización de eso que murió. Es un obituario del desarrollo, como el mito fue desmantelado. Lo que era una metáfora y se convirtió en una amenaza, cómo se fue desmantelando y cómo es el libro El Diccionario del Desarrollo, editado por Wolfgang Sachs. Es una magnífica caracterización de, de este desmantelamiento del mito del desarrollo. Ahí verán que no podemos aceptar ni siquiera categorías que parecen tan sensatas como necesidades y recursos. Que la palabra necesidad y la palabra recurso son palabras asociadas a ese fantasma y que tenemos que prescindir de ellas. Sería muy útil que para sus proyectos de empresas sociales y solidarias piensen cómo pueden concebirlas sin hablar de necesidades
y sin hablar de recursos. Como no podemos hablar de necesidades y recursos, como no podemos convertir a la madre tierra en un conjunto de recursos. Una cosa más sobre esa obsesión moderna con el progreso, con el desarrollo. Existe ya consenso de que si prosiguiera el desarrollo, el progreso, en cualquiera de sus formas, incluso esa que llaman desarrollo sustentable, incluso en esa, pronto no habría ningún espacio por desarrollar, porque habríamos logrado terminar con la madre tierra. Por eso prospera la corriente llamada descrecimiento. Si ustedes se asoman ahora en estos días al Foro Social Mundial, verán que entre los organizadores predomina claramente ya esa corriente, una corriente muy vigorosa que en México tiene varias cabezas reconocidas, que impulsa esa idea del descrecimiento, bastante prestigiada en Europa, en donde lo que están planteando esta corriente es que lo que hay que hacer hoy, lo que representa la salvación del planeta, la salvación de la madre tierra, la forma de detener el terricidio, es lo contrario del desarrollo. Ahora se trata de subdesarrollarnos, ahora se trata de achicarnos de alguna manera, se trata de acabar con esta forma enloquecida de relacionarnos con el mundo, consumiendo más y más. Se trata de desmantelar el modo de vida que seguimos llamando desarrollo, que esto es lo que hoy se convierte en prioridad social en el mundo entero. Quisiera ahora referirme a un último elemento de la crisis del paradigma moderno, un elemento que es particularmente importante, la crisis del universalismo. Es también antiguo, nace con los griegos. Católico, la palabra que se usa desde hace casi 2000 años, católico quiere decir universal. Es una hipótesis de semejanza universal de los humanos. Los humanos, no las y los humanos, los humanos. En la era capitalista, la era moderna, esa obsesión toma la forma de la construcción del homo económicos, el individuo sin género, bajo cuyo manto han prosperado todos los racismos y todos los sexismos. Esto parece afectar profundamente lo que estudian al pensar en empresas sociales y solidarias. La economía social y solidaria quedaría puesta en entredicho porque criticar este paradigma moderno implica criticar tanto la teoría económica como la forma económica de existencia social. En la visión común, economía es producir y consumir, intercambiar, etc. Pero todos sabemos que la palabra, entre los griegos, significaba administración de la casa y que en la era moderna la economía es una forma de organización social que se construye bajo la premisa lógica de la escasez, que no es que algo está faltando, sino la idea económica de la escasez es que los deseos del hombre son muy grandes, por no decir infinitos, sus necesidades, mientras que sus medios son limitados. Entonces tendríamos fines ilimitados, medios limitados, y esto crea el problema económico, que es un problema de asignación de recursos, de asignación de los medios limitados. Es la relación entre fines ilimitados y medios limitados lo que crea la economía, la teoría económica y la organización económica. Y se hicieron dos propuestas de cómo asignar esos medios limitados, esos recursos. La propuesta socialista, vamos a hacerlo mediante la burocracia, mediante el plan,
mediante la asignación racional de los recursos. Vamos a definir desde arriba si producimos mantequilla o cañones, o vamos a hacerlo, dijo el capitalismo, a través del mercado. El mercado es la forma más eficiente de asignar los recursos. A través del juego de la oferta y la demanda se van a asignar los recursos y se va a producir algo o no se va a producir algo según la demanda lo exija, según la demanda lo determine. Y sería el mercado la forma más así eficiente de asignar los recursos. En la realidad, todo el tiempo, los últimos 100 años, lo que hemos tenido es una combinación de las dos cosas. Hay siempre algunas cosas que se planean, que son los gobiernos los que planean hacer cierta cantidad de cañones o cierta cantidad de carreteras, y hay ciertas cosas que se producen o no se producen según lo que ordena el mercado. En casi todas las culturas, pensar que se desea más que lo que se tiene es inmoral o loco. No se puede pensar así. Lo que hoy estamos haciendo en todo el mundo, más allá del paradigma de la modernidad, es construir una sociedad no económica. Tras fracasar en todos los intentos de mejorar la economía, de hacerla más apropiada, más moral, más justa, más eficiente, de encontrar mejores formas de asignar los recursos en formas capitalistas o socialistas y encontrar siempre que esas formas eran absolutamente inadecuadas. Tras producir la forma de desigualdad más grave de la historia, que es la que estamos viviendo ahora, en lugar de tratar de mejorar ese sistema que parece que no tiene remedio, se trata de vivir con nuestros propios medios, lo que implica abandonar la premisa de la escasez. Se trata de poner nuestro empeño y creatividad en disfrutar los medios que tenemos, o en todo caso en mejorarlos, pero no en querer más que lo que tenemos. En los pueblos aún podemos encontrar a personas que dicen sonriendo que están muy satisfechas con lo que tienen. Y todos conocemos aquella célebre anécdota de que llega Alejandro Magno a ofrecerle todo a Diógenes y le dice, te doy un país, te doy lo que quieras, todo lo que quieras te lo puedo ofrecer. Y Diógenes le dice, que te muevas de ahí porque me estás tapando el sol. Estoy muy contento con lo que tengo. No quiero nada de lo que me puedes ofrecer. Hay ahí una sabiduría específica que debemos recuperar. Y es lo que parece estar ocurriendo. Y es lo que pasa y lo que sería la forma de llevar esto a su conclusión, que en lugar del paradigma moderno tenemos lo que hemos estado llamando la construcción autónoma. Hola, yo soy Avi, vengo de Calakmul, Campeche, estudio en la Magdes, soy la cuarta generación. Mi proyecto es de chiles crujientes basados en botellas de vidrio y mi experiencia en la Magdes ha sido de lo más fenomenal. Son maestros súper chidos, maestros comprometidos y maestros que vienen bien preparados, y durante estos últimos semestres que he estado estudiando pues han sido de gran manera intuitivos y muy provechosos, porque de los temas que han sabido explicar, algunos son complementarios para mí. Yo tuve una carrera que es Gestión y Desarrollo Turístico y viene siendo complementario para este proyecto de la Magdes. Yo soy Liz, yo vengo de la UNAM, de Desarrollo y Gestión Interculturales, igual soy compañera de Avi, de la cuarta generación. Entré con el proyecto de MAS, que es una comunidad virtual para consumidores alternativos en la Ciudad de México. Y justamente mi experiencia en la Magdes ha sido desde conocer otros proyectos e instituciones, desde otras cooperativas de mis compañeros, profesores acá, otros investigadores, pero también crecer mucho desde la economía social y un campo de impacto hacia mi realidad y las comunidades que me gustaría trabajar con ellas. Entonces, muy recomendado. Únete a la quinta generación. La convocatoria ya está abierta. Más información en